Que Dios nos bendiga. Hoy jueves 15 de abril estamos estudiando la lección número 3, por siglos perpetuos, para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Padre Santo, que quede en nosotros una simiente, una descendencia que obedezca a Dios, así como Noé, con relación a la simiente que vendría de él. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves quedó solamente Noé. Cuando Dios prometió a Adán y Eva una simiente prometida, y en el texto hebreo habla de un varón, el Señor nos quería indicar que no seríamos dejados solos en este planeta malogrado por el pecado, por medio de la ingesta o de la desobediencia de nuestros primeros padres. De Adán vino dos simientes, la simiente santa y la simiente de Satanás. La simiente de Satanás la encontramos en el capítulo 4, que es la descendencia de Caín. Se la puede leer desde versículo 17 en adelante. En el capítulo 5 encontramos la descendencia santa es decir, en el capítulo 5 encontramos la genealogía de Set hasta Noé. Encontramos la genealogía de Shem, hijo de Noé, hasta Abraham. Y eso está en el Génesis capítulo 11. Y desde Abraham hasta Jesús, de Mateo 1, encontramos la genealogía. Es decir, la genealogía o descendencia santa o linaje santo lo encontramos en Génesis 5, en Génesis 11 y en Mateo 1. Esa simiente prometida, que sería Jesús, tendría que venir de esa descendencia santa, iniciando con Set, continuando con Noé. Noé, de los tres hijos, vino uno que es simiente santa, y hemos hablado de los tres hijos de Noé. El primero el primer hijo de Noé fue Jafet. De Jafet vienen los griegos y romanos. Por ejemplo, Javán viene de Jafet, y Jafet es Grecia. Gomer y Tubal nos habla de los griegos y los romanos. El segundo hijo de Noé fue Shem, que de ahí viene la simiente santa. Y de Shem vienen de Noé, de Set. De Set viene el sustituto de Abel. De Set viene la simiente santa, porque de Set viene Noé. De Noé viene Shem. De los tres hijos Shem, simiente santa. De Shem viene la simiente santa de Abraham. Continúa. De ahí que el segundo hijo de Noé es Shem. De ahí viene la simiente prometida, el Israel de Dios. Y de Cam, que fue el tercer hijo, vienen los cananeos y los egipcios.
Ahora, la simiente de Caín están Jafet y Can. Lea la historia bíblica, va a encontrar que estos dos hijos de Noé dieron la simiente impía, la simiente de Caín, vinieron en consecuencia. Entonces, de Shem es que viene el pueblo de Dios. Y podríamos decir que de ese pueblo saldría el Mesías, como lo hemos probado, y sin temor a equivocarnos, Dios tenía que preservar una descendencia, un remanente, para que de ese remanente viniera el Mesías prometido. Bien, cuando leemos a Génesis 7:23, que reza: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ahí aparece un verbo para quedar. Es el verbo shahar. Hay 6 diferentes raíces hebreas que forman múltiples palabras, de las cuales se usan cientos de veces con gran variedad de contextos en el Antiguo Testamento. Tenemos la raíz para shahar, que significa quedar; palat, que significa escapar del hebreo; molat, que significa resbalar; yaqal, que significa quedar; sarat, que significa escapar; y har, que significa demorar. Y a partir de esas palabras se forman numerosas palabras como ciertos sustantivos o sustantivos abstractos. Por ejemplo, remanente. ¿Saben? La familia de Noé formó el primer remanente que registra la palabra de Dios. El primer remanente. Porque en Génesis 7:4, después de que todo ser viviente fue raído de la tierra, los únicos sobrevivientes fueron Noé y su familia. Porque dice el versículo 23, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, que eran su esposa, sus hijos y sus nueras. Surge la pregunta: ¿por qué fueron ellos los únicos que se salvaron? En primer lugar, la Biblia dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Segundo, el Señor le dijo a Noé: a ti he visto justo delante de mí en esta generación, en Génesis 7:1. Y finalmente, dice Génesis 6:22 que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que no debemos extrañarnos de que Dios le dijera a Noé en Génesis 6:18: estableceré mi pacto contigo. Un pacto, que es un contrato, solo puede funcionar si las partes contratantes aceptan los términos propuestos. Y a pesar de que el resto de la humanidad, según Génesis 6:12, había corrompido su camino sobre la tierra, Noé, que caminó con Dios e hizo todo lo que Dios le mandó, consintió en cumplir su parte del contrato, del pacto, que incluía
la construcción de un arca y luego entrar en ella. De la innumerable multitud que poblaba el mundo, solamente 8 personas entraron al arca después de 120 años de predicación. ¿Qué indica esto? Esto indica que además de Noé, los otros 7 también permanecían bajo el pacto que había hecho Dios con Noé. Y Noé y su familia, a diferencia del resto del mundo, creyeron en la verdad presente, que en esa época consistía en el mensaje de que el mundo iba a ser destruido por un diluvio. Y este mensaje específico y el hecho de que aceptaran su validez ayudó a identificarlos como el remanente. Pero el relato no termina ahí. Noé plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda, según Génesis 9, 20 y 21. Así que el patriarca no se limitó a saborear una copa de vino tinto con su nuevo régimen a base de carne. Se embriagó al punto de quedarse dormido desnudo en su tienda. Y sin duda, Dios le perdonó a Noé su indiscreción. Pero ese incidente demuestra que aún Noé, el victorioso líder del remanente, podía caer. ¿Qué aprendemos de la ebriedad de Noé? Aprendemos de que fue solo el comienzo, porque Can, que vio la desnudez de su padre, hacía mucho que la reverencia había desaparecido de su alma, dice Patriarcas y Profetas, página 110. Dice, hacía mucho que la reverencia había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter, refiriéndose a Can. Vemos aquí que el remanente original era corrupto desde el comienzo, y el mismo Noé predijo que la descendencia de Can sería maldita en el capítulo 9, los versículos 25 al 27. Y a pesar de que Noé dijo cosas positivas sobre sus otros 2 hijos y su posteridad, los descendientes de ellos también apostataron. Así que es claro que la participación en el remanente no se hace posible por herencia ni por matrimonio. Porque el hecho de estar unido al remanente por lazos de sangre no lo hace a uno miembro de la familia remanente. Y no importa cuán justo fuese Noé, era de todos modos imposible que le traspasara Noé su justicia a su posteridad si la posteridad, que son sus hijos, no aceptaban el pacto que Dios había hecho con su padre. Su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, no importa cuáles fueran sus defectos intrínsecos, tenían que elegir personalmente si querían entrar o no al arca. Así llegaron a integrar el remanente, que en este caso se componía solo de una familia de 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Así que la calidad de miembro de este remanente familiar se obtenía como resultado de una elección individual. Formamos parte del remanente cuando en forma personal aceptamos los términos del pacto. Y los hijos de Noé, la esposa de Noé
y las nueras de Noé aceptaron el pacto. Y el remanente tuvo que acceder a los términos propuestos por Dios y luego cumplirlos por la fe. ¿Cómo por la fe? Porque entraron al arca con sus padres y sus esposas y formaron parte del remanente de Dios. Ahora, después del diluvio, encontramos en el capítulo 10 la descendencia de Cam y Jafet que conformaban la simiente de Satanás. Porque si ustedes se fijan, en el capítulo 10 dice, los hijos de Jafet, Gomer. ¿Qué es Gomer? Crimea. Y Magog y Madai. ¿Quiénes son los Madai? Los medos. Y Javán. ¿Quiénes son los de Javán? Grecia. Y Tubal. ¿Quiénes son? Los tibarenios. Y Mesec, los mosquianos. Y de Tiras, Tiro. Y los hijos de Gomer. ¿Quiénes son los hijos de Gomer? Los rusos. Es decir, fíjese cómo de Caín viene, de Jafet vienen los rusos, los griegos. Porque dice aquí, por ejemplo, los hijos de Javán, que es Grecia, Sicilia y Cerdeña, Tarsis, que es España, Quitín, que es Roma, y Dodallín, que es Dardanios griegos. ¿Ven? Y luego, esos son los hijos de Jafet, de la simiente de Satanás. Y luego, en el versículo 6, encontramos los hijos de Cam, que fueron Cus, que son los africanos, porque Cus es Etiopía, y Misraín es Egipto, y Fut es Somalia, y Canaán es Palestina, Fenicia, y los eteos. Entonces de Cus vienen el sur de Arabia, encontramos a Seba, que es Yemen, y luego vemos en el versículo 8 que Cus engendró a Nimrod, y Nimrod es el autor del imperialismo, que era bisnieto de Noé, y dice que comenzó a ser poderoso en la tierra. Y dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La versión Septuaginta dice contra Jehová, o sea, enemigo de Jehová era Cus, por lo cual se dice así como Nimrod, que significa rebelión, vigoroso cazador, o sea, tirano delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, que es Babilonia, Erech, que es Uruk, Akkad, que son los acadios, Calné, y la tierra de Sinar, que es Babilonia. Vemos en consecuencia cómo los hijos de Noé, llamados Jafet y Cus, de ahí viene la simiente de Satanás. Pero en el capítulo 11, en el versículo 10, dice, estos son las generaciones de Shem. Y vemos que Shem engendró al Fasag, y después a Salah, y usted comienza a contar en el versículo 22, dice, y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. En hebreo se pronuncia Nahor, que significa el que resopla. Y vivió Serug después de engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Atención ahora, versículo 24. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré. Realmente es Tare, en el hebreo se pronuncia así. Y vivió Nacor después de engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Atención. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de la simiente de Shem. ¿Y quién vino de Abraham? Isaac. ¿Y quién vino de Isaac? Jacob.
¿Y qué vino de Jacob? 12 tribus. ¿Y de cuál tribu tenía que nacer la simiente prometida? La simiente prometida o remanente vendría de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá vino el rey David. Y del rey David vino Jesús, porque era de la tribu de Judá. Entonces vemos en consecuencia que el remanente comienza con Noé. Y después, como he probado, la mayoría de los descendientes de Noé no quisieron aceptar el pacto y comenzaron por rebeldía a construir la torre de Babel, que la construyeron los descendientes de Noé llamados Jafet y Can. Y Jesús, o mejor dicho, Dios, dijo: no destruiré más a todo ser viviente con aguas del diluvio, como promesa al pacto que había firmado con Noé. Y había pintado un arco iris Dios en el cielo como símbolo de esa promesa, y que porfiaron en construir la torre para su propia seguridad en caso de otro diluvio. Ellos no creyeron a la promesa de Dios, ni tampoco en el arco iris, que era un símbolo de la justicia y de la misericordia de Dios expresada a los seres creados. Así que entre ellos y Dios no existía una relación contractual, como había sido el caso de la familia de Noé, en lo que se formó el primer remanente. Y ahí pasamos a explicar qué es un remanente. ¿Qué es un remanente? ¿Le han dicho qué es un remanente? Un remanente se utiliza en 3 tipos de remanente, ese vocablo. Se llama remanente. Hay un remanente histórico. Ese remanente histórico describe a un grupo de personas que sobrevivieron a una experiencia que amenaza la vida, una experiencia de tal magnitud que podría haber dado lugar a la extinción de todo el grupo al que pertenecía. El segundo remanente, el Shahar, se designa a un remanente fiel. Y con respecto al remanente histórico, este se distingue por su compromiso de fe en el Señor. Y es a través de este remanente que Dios se mueve para llevar a cabo su propósito eterno en la historia. Y está el último remanente, el remanente escatológico, el remanente que tiene que ver con los eventos finales, el remanente del siglo XXI, los que irán a través de los juicios de limpieza y los problemas apocalípticos de la hora de finalización y salir victorioso después del día de Jehová como el destinatario del reino eterno. Entonces, viéndolo bajo esa óptica, había 3 tipos de remanente: el remanente histórico, el remanente fiel y el remanente escatológico, que nos ha tocado a nosotros vivir en el remanente escatológico. ¿Qué podemos aprender del estudio de hoy? Del estudio de hoy podemos aprender que lo que dice la sierva de Dios en Alza tus ojos, página 86. Y digo esto porque, como estamos viviendo en el remanente escatológico, es decir, el remanente que tiene que ver con el tiempo del fin, es pertinente que comparemos
que una de las señales del fin del mundo, Jesús la comparó con los días de Noé. Usted busca a Mateo 24 y dice que el fin del mundo tendrá como señales como en los días de Noé. En Mateo 24, versículos 37 al 39, leemos: Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo en los días de Noé? Jesús dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? ¿Que el matrimonio era malo? No. ¿Que el comer y el beber era malo? No. Lo que está diciendo es que la gente estaba concentrada en lo suyo y no en un juicio que vendría pronto, llamado diluvio universal. ¿Y qué nos dice Jesús? Y no conocieron, la Biblia de Jerusalén católica dice, y no se dieron cuenta, porque el pecado es una droga que no te hace ver el mal o el peligro. Y dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Asimismo, la gente va a estar inmersa en sus asuntos personales y el tiempo de gracia pasando rápidamente. Y no sabemos en qué momento vamos a morir o cómo vamos a morir. Y después que uno muere, San Pablo dice que viene el juicio. Y yo pregunto, ¿te estás preparando como se preparó Noé y su familia para el juicio retributivo que vendría después de 120 años, llamado diluvio universal? Viene un diluvio, pero un diluvio de fuego y azufre sobre el planeta, para que el ser humano, al cosechar el pecado, la impiedad del pecado en su vida o en sus vidas, ellos van a recibir la retribución de su extravío. Y hermanos, solamente quedó Noé. Yo pregunto, ¿cuántos son fieles hoy en este siglo XXI, cuando la venida del Señor está a las puertas? Hermanos, preparémonos. Seamos como Noé, que preservó su familia, y preservando su familia, de ella vino la simiente prometida. Que Dios nos ayude, en consecuencia, a hacer lo mismo. Te hablo el profesor Ramón Romero. Brilla en el sitio, brilla en el sitio. Nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio, brilla en el sitio. brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio, brilla en el sitio. Puede tu talento alguna cosa descubrirlo. Tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida pueda aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio, brilla en el sitio. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio, brilla en el sitio donde estés.